El combate espiritual. Capítulo 42. El arma más poderosa para vencer en el combate espiritual. Repito, el arma más poderosa para vencer en el combate espiritual. Hemos venido recordando que para salir vencedores en los combates del espíritu son necesarias tres condiciones: desconfiar de que por nuestras únicas fuerzas lograremos vencer a los enemigos de la salvación, confiar inmensamente en Dios y emplear lo mejor posible las cualidades que hayamos recibido. Ahora vamos a repasar la cuarta arma y la más poderosa y efectiva, que es la oración. De la oración se pueden repetir las palabras que la Sagrada Escritura refiere acerca de la sabiduría. Todos los demás bienes me vinieron junto con ella. Repito, todos los demás bienes me vinieron junto con ella. La oración es el canal por el cual se nos envían todas las ayudas que recibimos del cielo. Es la espada que Dios ha puesto en nuestras manos para que combatamos a los enemigos de nuestra salvación y los derrotemos. La oración tiene sus condiciones. Orar es hablar con un Dios que nos ama y nos escucha con infinita bondad y con gran interés por ayudarnos y defendernos. Pero al orar hay que tener cuidado de cumplir ciertas condiciones para que la oración le agrade a nuestro Señor. Los santos dicen que al orar debemos hacer cuatro acciones: adorar, dar gracias, pedir perdón y suplicar favores. Puede existir un peligro: que solo oremos para pedir favores y se nos olvide adorar, dar gracias al buen Dios y suplicarle perdón por las ofensas que le hemos hecho. Cuando vamos a pedir un favor a alguien, es muy importante ganarnos la amistad y la buena voluntad de quien pretendemos obtenerlos. ¿Lo hacemos así con Dios? ¿Le pedimos excusas por las ofensas que le hemos hecho? ¿Le agradecemos tantos favores que nos ha concedido? ¿Le decimos muchas veces que le amamos o solamente pedimos y nada más? Al pedir conviene que lo que se pide agrade al dador. Decía un santo que el cielo debe cansarse al oír que algunos solo piden bienes materiales para esta tierra y se les olvida rogar por la conversión, la salvación del alma, el crecer en santidad y el conseguir la vida eterna. Esas sí son cosas que en verdad agradan muchísimo a nuestro Señor y las concede con inmenso gusto. ¿Es eso lo que más solicitamos? No se nos olvide que de las 7 peticiones del Padre Nuestro, solo una es material, las otras 6 son espirituales. Repito, no se nos olvide que de las 7 peticiones del Padre Nuestro, solo una es material, las otras 6 son espirituales. Ventajas de la oración. Una de las mayores cualidades que Dios nos ha concedido a algunos de nosotros es que nos guste orar, porque la oración nos ayudará a cruzar sin fracasar los traicioneros lugares donde se encuentra la tentación. Por la mañana la oración es la llave que nos abre los tesoros de Dios
y por la noche es el manto que nos coloca bajo su divina protección. Los milagros más maravillosos y los cambios más portentosos han sido conseguidos gracias a frecuentes oraciones. En algunos apostolados, lo que falla es que se dedica mucho tiempo a idear planes y poco a la oración. Así, el apostolado se vuelve estéril. Toda persona fervorosa debe dedicar el 10% de su día a la oración. Repito, toda persona fervorosa debe dedicar el 10% de su día a la oración. De efecto, que empecemos a encomendar a Dios con toda fe, irá desapareciendo y disminuyendo notoriamente. Una condición sine qua non. Para que la oración tenga efecto es necesario que la hagamos con mucha confianza en el poder y la bondad de nuestro Señor. Dice San Pablo, Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o desear. Repito, Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o a desear. Efesios 3:20. Podemos estar seguros de que si le rogamos con fe y constancia, no nos negará la ayuda que necesitamos en lo material y en lo espiritual. El santo profeta repetía, ¿saben a quienes prefiere el Señor? A los que confían en su misericordia. Tratemos de pertenecer a ese número de los preferidos de Dios. Cuanto más confiemos en Él, más seremos ayudados por su bondad y por su infinito poder. Otra condición, para que nuestra oración sea respondida favorablemente por el Creador, es necesario que nuestro deseo sea el de que se cumpla la voluntad de Dios, lo que Dios quiera, y no nuestra voluntad o los propios caprichos, porque nuestra propia voluntad puede estar equivocada y nos puede hacer reclamar cosas que no nos convengan. En cambio, la voluntad divina jamás se equivoca y lo que quiere para nosotros es lo que más nos conviene. Por eso, digámosle a nuestro Señor de vez en cuando que si lo que le pedimos no va a servir para nuestro mayor bien, por favor, no nos los vaya a conceder, incluso en las virtudes y en el progreso espiritual, que si son bienes que nos aprovechan siempre y muchísimo, pidamos todo esto al Señor, pero no por darnos el gusto de ser más buenos y más estimados, sino para agradarle más a Él y cumplir mejor su santísima voluntad, obrar de manera que merezcamos lo que pedimos. Los especialistas en oración recomiendan que para favorecer mejor lo que pedimos al cielo al orar, conviene sobremanera que tratemos de obrar de tal forma que con nuestro buen comportamiento nos ganemos la simpatía de Dios Santo, a quien pedimos esas gracias. Es lo que hacen los hijos cuando tratan de que su padre les conceda algún favor muy especial. Intentan hacer méritos con su buen comportamiento para que el padre, satisfecho con ellos, esté más inclinado a concederlos lo que piden. Desafortunadamente, a menudo, nosotros obramos en sentido contrario, y mientras pedimos a Dios algún favor o gracia que necesitamos o deseamos, mantenemos tal nefasta conducta que en vez de ganarnos la simpatía divina, obtenemos su aborrecimiento y antipatía por nuestro mal proceder, y se cumple entonces aquello que decía una gran mística: con Dios, a las buenas, conseguimos todo lo que deseamos y mucho más, pero a las malas no conseguimos sino fracasos. Repito, con Dios, a las buenas,
conseguimos todo lo que deseamos y mucho más, pero a las malas no conseguimos sino fracasos. Antes de pedir, agradecer. Es sumamente conveniente que antes de pedir favores de nuestro Señor, le demos gracias por tantas bondades que nos ha prodigado hasta ahora. Eso lo saben hacer las gentes del mundo cuando van a pedir alguna ayuda a los poderosos. Antes les recuerdan cuán agradecidos están por sus dádivas anteriores. Así se ganan su buena voluntad para concederles nuevas ayudas. Es el que el recordar con reconocimiento las dádivas que se han recibido es señal de que se tiene un corazón noble y agradecido. Por eso, no dejemos pasar ningún día sin dar gracias a Dios por favores concretos que nos haya concedido. Así cumplimos el mandato del libro santo. Hay que ser siempre agradecido. Demos gracias a Dios en todo, que está en su santa voluntad. Repito, hay que ser siempre agradecidos. Demos gracias a Dios en todo, que esta es su santa voluntad. Primera de Tesalonicenses 5:18. Emplear siempre un abogado, un intercesor. Cuando se va a hablar con una altísima autoridad, conviene sobremanera hacerse acompañar de alguien que goce de gran estimación y buen nombre ante los altos cargos, por ejemplo, un senador, un familiar muy estimado por el gobernante, un amigo suyo, etc. Algo parecido es lo que nos conviene hacer al dirigirnos al Altísimo Dios, presentarnos ante Él por medio de ser que más ama y estima, su amadísimo Hijo Jesucristo. Por eso el Redentor nos dejó esta bella promesa: todo lo que pidan en mi nombre, yo los haré. Lo que pidan al Padre en mi nombre, Él los concederá. Repito, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13. Lo que pidan al Padre en mi nombre, Él los concederá. Juan 15:16. Cualquier favor que deseamos obtener del Padre Celestial, supliquémoslo siempre diciéndole que lo pedimos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Y a Jesús digámosle que le suplicamos en nombre de su amadísima Madre y de los santos. Así, apoyados por tan poderosos abogados e intercesores, seremos escuchados con mayor seguridad. La oración irresistible es la oración perseverante, la oración de quien no se cansa de suplicar la ayuda divina. Jesús nos cuenta en el Evangelio Lucas 18 que una viuda, a base de no cansarse de rogar y de suplicar, obtuvo que un juez malvado y frío le hiciera justicia y le librara de un enemigo que le quería dejar en la miseria. Y añade el Señor: si esto lo hizo un hombre malo y frío, ¿cuánto más hará mi Padre Celestial si no se cansan de suplicarle? Repito, añade el Señor: si esto lo hizo un hombre malo y frío, ¿cuánto más hará mi Padre Celestial si no se cansan de suplicarle? La que no aguardó. Una señora fue a una familia rica a pedir un vestido para su hija, que era muy pobre. Aquella gente se pusieron a buscar en los armarios el mejor vestido que tenía, pero cuando bajaron al primer piso, ya la mujer se había ido creyendo que no le iban a dar nada. Le faltó saber aguardar. Pero, ¿y si tarda demasiado? Uno de los peligros para nuestra oración consiste en que Dios demora mucho en concedernos lo que estamos pidiendo. Nos desanimamos y dejamos de rogarle. Es necesario que nos repitamos hasta la saciedad la noticia tan hermosa que nos contó San Pablo: Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más
de lo que nos atrevemos a pedir o a desear. Si Él quiere y puede ayudar, ¿por qué dejar de rogar su auxilio? Repito, Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o a desear. Efesios 3:20. Si Él quiere y puede ayudar, ¿por qué dejar de rogarle su auxilio? Partimos siempre de un principio. Aquel a quien pedimos es todopoderoso. Dios nos oye, dice San Juan, y si nos oye nos ayuda. Repito, aquel a quien pedimos es todopoderoso. Dios nos oye, dice San Juan, y si nos oye nos ayuda. Primera de Juan 5:14. Y si la gracia que le pedimos no nos conviene, en este caso Dios, que es infinitamente sabio y bondadoso, nos concederá otras gracias y ayudas que sean más útiles y provechosas. Pero lo cierto es que siempre cumplirá aquello que prometió por medio de su profeta. No han terminado de hablar en su oración y ya les estoy enviando una respuesta en su favor. Repito, no han terminado de hablar en su oración y ya les estoy enviando una respuesta en su favor. Isaías 65:24. Y si somos indignos de ser escuchados, cuando Dios parece no querer hacer caso a nuestras peticiones, debemos humillarnos y reconocer que somos indignos de que Él nos escuche y nos ayude. Pero no nos quedemos en la consideración de nuestras miserias y maldades, sino más bien pensemos cuán grande es su misericordia y su admirable generosidad, y que Él nos socorre, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y estemos seguros de que cuando mayor sea nuestra confianza en la misericordia divina, tanto más grandes serán los favores que conseguiremos de nuestro Señor. ¿De quién tiene mayores riquezas y más generosidad se pueden obtener más ayudas que de uno que es pobre y tacaño? Pero, ¿quién más rico, más generoso y más buen amigo nuestro que el mismo Dios? Repito, pero, ¿quién más rico, generoso y más buen amigo nuestro que el mismo Dios? Nuestro Creador no necesita que le informemos acerca de lo que necesitamos, pues bien, sabe el Padre Celestial todo lo que necesitáis. Lucas 12. Pero quiere que acudamos a Él para confiarle plenamente lo que nos está haciendo falta y que dejemos en sus manos la solución aceptando su santa voluntad. San Juan Crisóstomo nos enseña: no hay criatura más poderosa que la que ora con fe, porque tiene a su favor una promesa infalible que dice: pedid y os dará. Repito, no hay criatura más poderosa que la que ora con fe, porque tiene a su favor una promesa infalible que dice: pedid y se os dará. Jesús no puso límites a lo que Dios nos va a conceder. A nosotros nos toca no tener miedo en pedir, aunque lo que pidamos sea tan raro como pedirle a un árbol o a un monte que se arranque de donde están y se lancen al mar. Marcos 11:23. Orar sin tanto afán. Es necesario no profundizar en demasía en los problemas, pues cuanto más insistes en una herida, tanto más se va enconando. Dejemos que Dios actúe. Desechemos tanto miedo. El temor no tiene lugar en quien confía en la bondad del Señor. No nos dediquemos a analizar tanto los problemas ni a querer solventarlos nosotros solos. Dejemos que Dios los resuelva. Repito, dejemos que Dios los resuelva. No pedir solo lo material. Dice la gente:
recen para que se me solucione tal o cual problema. Muy bien, pero ¿por qué no piden también recen para que yo me convierta? Si esto sucede, se cumplirá lo que anunció Jesús. Todo lo demás se nos dará por añadidura. Repito, todo lo demás se nos dará por añadidura. La mejor oración es la que parte del deseo de agradar a Dios, del deseo de salvar almas, del anhelo de lograr la propia conversión y la de muchos más. Nada hay que más agrada a nuestro Salvador que esto, y si le pedimos estas gracias, estará siempre dispuesto a responder a nuestra oración. Cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Repito, cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Marcos 11:24. Hermanos, esta es el arma más importante, la oración. Primero, orar, agradecer, pedir y suplicar. Primero, orar, adorar, pedir. Primero, adorar, agradecer, pedir y suplicar. Adorar. Segundo, agradecer. Tercero, pedir. Cuarto, suplicar. Repito, adorar, agradecer, pedir, suplicar. Adorar, agradecer, pedir, suplicar. Adorar, agradecer, pedir, suplicar a nuestro buen Dios. Amén.